Buenos días y bienvenidos a todos. Soy Aurora García de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Hoy estamos aquí para ver o asistir al webinar de Design Thinking para abordar los retos de la sociedad post-COVID-19. El ponente será Fernando Sáenz Marrero. Buenos días, Fernando. Buenos días. Bueno, espérate, solamente recordarles que vamos a todos los participantes de la sesión que se han incorporado a la sesión con el vídeo y con el micrófono desactivado, pero ahora, en cuanto empiece Fernando, vamos a activar el audio, el micrófono de todos los participantes para que puedan hacer una consulta en directo a Fernando. Sí que, por favor, les pedimos, para intentar evitar los ruidos y que se acople el sonido de los equipos de cada uno de los participantes, que mantengan el micrófono desconectado si no van a intervenir, o sea, si no van a hacer una pregunta a Fernando en directo. Y también recordarles que pueden hacer cualquier consulta por escrito en el chat de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de la pantalla, y en cualquier momento nosotros podemos hacérsela a Fernando o esperar hasta el final de la presentación para hacer las consultas o dudas de los participantes. Por nuestra parte, nada más. Fernando, voy a darle la palabra a Pino Medina, que es directora de Reto y Emprendimiento de la ULPGC. Adelante, Pino. Muy buenos días a todos. Darles simplemente la bienvenida desde el Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento y Empleo, y las gracias a la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria por el apoyo que está realizando a la sociedad en general y a la comunidad universitaria, particularmente para el desarrollo de estas competencias transversales que tanto nos hacen falta a todos. Muchas gracias. Vamos a disfrutar con Fernando, que no sé ni las veces que lo he oído, pero siempre hay cosas que aprender de Fernando. Y de pasar la mañanilla con ustedes. Disfruten. Adelante, Fernando. Si quieres ya puedes empezar a compartir tu pantalla y empezamos a ver tu presentación. Sí, un momentito, que he arrancado por la parte de atrás y empezamos. Bueno, pues ¿se me ve y se me oye? Perfectamente. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí este rato. Y vamos a tener una agenda un tanto apretada porque yo siempre quiero hacer más de lo que luego puedo, pero es un modo de ser y de estar y haremos lo que sea posible. Realmente la agenda que tenemos aquí delante es bastante ambiciosa y requeriría probablemente 4 horas de trabajo, pero lo vamos a intentar comentar lo más importante. Los participantes en este webinar, para algunos van a ver muchísimas cosas muy conocidas, hay muy poco nuevo en lo que voy a contar porque como los participantes no tengo claro quiénes saben algo de Design Thinking o quiénes son ya de Design Thinking muy avanzados, pues voy a ir rápidamente a los fundamentos, explicarlo, y luego vamos a entrar en el foco de lo que nos interesa, que es, bueno, cómo aplicamos esto en este momento, de esta manera, con estas limitaciones, pero al mismo tiempo con estas oportunidades, y eso nos llevará 1 horita, y luego tendremos media hora para compartir, que es lo que más interesante, porque más que, aunque aquí habla de preguntas y respuestas tengo pocas y preguntas tengo probablemente tantas o más que ustedes, y las que recompartir en abierto si lo podemos hacer así, ¿verdad? Bueno, pues dicho eso, comentar también que está con nosotros Verity Harrison, que ha sido invitada para estar en esta sesión con nosotros. Ella es una fantástica visual thinker, que garabatea fantásticamente bien lo que vamos a estar hablando y nos va a ir, a medida que yo haga la presentación y luego abramos los micrófonos y lo comentemos lo que he planteado, pues esta parte de
lo que supone estar escuchando a mí y oyéndolos a ustedes, hará una síntesis de todo lo que hemos estado hablando, de forma que tengamos un storytelling, una historia del relato que vamos a construir entre todos. Bien, no veo en pantalla, ahora sí, ahora los veo todos, veo a Verity aquí a mi derecha, veo la pantalla, a Pino no la veo porque está ausente y me veo ya a mí mismo y estupendo, vale. Bueno, pues si os parece, vamos al tema. Primero vamos a hacer unos 20, 25 minutos como mucho de todo lo que nunca nadie se atrevió a preguntar y todo el mundo quiso saber qué era esto del Design Thinking, de forma que tengamos unos fundamentos rápidos de sus principios y sus procesos. Al final del webinar tendréis la ocasión de recibir este PDF, esta presentación. Realmente no hay nada aquí que digamos que no esté en otro sitio, hay mucho extraído de muchos sitios y por lo tanto no esperemos que aquí vaya yo a contar algo que lo podéis encontrar y de hecho algunas de las fuentes están visibles y documentos y manuales, etcétera, para acceder a los que quieran profundizar más en ello. Bien, bueno, el Design Thinking. De entrada, habría una primera cuestión de qué diablos es esto, ¿no? Porque en inglés el pensamiento de diseño, antes de ser una herramienta que lleva ya por lo menos más de 12, 15 años, o incluso probablemente más, funcionando en los circuitos del mundo del diseño, del mundo de la creatividad, del mundo del pensamiento innovador y todas sus herramientas, pues ha saltado y crecientemente más al ámbito académico, al ámbito empresarial, al ámbito corporativo, y ahora ya empieza a ser casi también una nueva herramienta de la nueva normalidad. ¿Por qué está ocurriendo esto? Lo veremos un poquito después, pero ahora vamos a las ideas centrales, ¿no? Es decir, primero Design Thinking, y es una primera cosa que me gusta decir, no es pensar, es pensar para actuar o actuar a través de un pensamiento diseñado e informado. Y la primera idea intuitiva es que vamos a entrenarnos en esta democratización del diseño, en pensar como los diseñadores, o como aquellos diseñadores que tienen un modo, digamos, estructurado, abierto, colaborativo, experimental, y que buscan transformar los productos, los servicios, las actividades, las compañías, cualquier estrategia o cualquier problema, lo hemos pasado ya al mundo de los retos y los problemas globales, y lo hacen pues con una serie de fundamentos que fundamentalmente desde Stanford y desde una consultora internacional como IDEO han codificado y se han convertido casi en un paraguas sobre lo que luego hay muchas escuelas, variantes o posibilidades de aplicación del Design Thinking, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión de gafas, de ponernos unas gafas concretas para ver la realidad e intervenir en ella, observarla de forma humilde, de forma detallada, de forma escalada en sentido de abrir el foco o cerrar el foco. Hablaré mucho de esta idea de hacer zoom y hacer apertura o, digamos, expansión de la mirada para con esas gafas entender lo que en principio podría ser una problema trivial o un tema, digamos, que lo resolveríamos dando un zapatazo y resolviéndolo rápidamente como estamos acostumbrados. Resumido en una línea, como veis, es una forma de trabajar y de intervenir en la realidad en la que partimos de un alto nivel de incertidumbre, trabajamos en un entorno explorador y de investigación, definimos claramente un punto de vista o una forma de abordar el tema ya desde una perspectiva de usuario, de cliente o de ciudadano, desarrollamos conceptos o prototipos a partir de la apertura a múltiples posibilidades y vamos bajando esa incertidumbre hasta un nivel concreto en el que prototipando o estableciendo pequeños experimentos vamos evaluando y testando en contacto directo con el usuario, con el cliente. Este, digamos, sería la imagen intuitiva de una línea de el máximo nivel de caos estructurado o de, digamos, entorno borroso y fluido sobre el que construimos sobre muchas ideas y las vamos depurando hasta conseguir empezar a trastear con los usuarios y clientes y aprender de ellos cuáles son los elementos sobre los que establecer un diseño informado, ¿no?
Todo empieza por aquí, empieza lo que llamamos un diseño centrado en el cliente o con una perspectiva digamos, o de inmersión profunda en lo que los clientes hacen, piensan, sienten, sufren, esperan, ¿no? Es decir, los factores humanos, la usabilidad, los deseos, es el foco del diseño, del pensamiento de diseño. Pero esto lo hacemos en un contexto preciso, concreto, que puede ser muy estrecho o muy global. Ese enfoque centrado en las personas de la innovación quiere ser integrativo porque va más allá de lo que es puramente, diríamos, investigación de mercado convencional y de tipo cualitativo o de tipo antropológico o etnográfico, y la llevamos rápidamente a lo que la tecnología y cada vez más nos posibilita y lo hace factible, ya que el negocio o la organización o digamos el entorno de decisión lo hace realmente compensatorio desde el punto de vista de que los ingresos superen a los costes o que la rentabilidad de la inversión, digamos, justifique el lanzamiento. Esta, digamos, sería una versión restringida en la que Tim Brown, uno de los padres fundadores del Design Thinking, lo plantea en un término que ahora lo veremos, que esta triple dimensión va más allá a lo que llamaríamos una dimensión de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad social, y ahora incluso, y esto ya es muy reciente, a una perspectiva no solo del factor humano o del cliente, sino de la humanidad. Es decir, de que muchas de las cosas que estamos pensando en diseño las estamos pensando en clave del conjunto del ecosistema mundial, de la Tierra y de todos sus habitantes, humanos y no humanos, y también de las generaciones futuras, incluso del legado de las pasadas. Entonces, esta idea escalada de un diseño informado va adquiriendo cada vez más una dimensión más holística, más integrativa, más compleja. Importante entender que lo que hacemos normalmente en la vida cotidiana, afortunadamente, es que cada vez que nos plantean un problema tenemos una solución. Y en algunos casos, como tertulianos o como rutinarios, inmediatamente tenemos la solución para todos. Somos magníficos opinadores o solucionadores de problemas triviales o problemas complejos que los simplificamos para no amargarnos la vida y no estamos pensando ante cualquier decisión, sea mover las piernas o llevarnos una cuchara a la boca, pensar cuál sería la solución más adecuada. Actuamos afortunadamente por rutinas estables y de certidumbre. La actitud de diseño lo que quiere es romper eso, es decir, de que no vayamos directamente del problema a la solución, sino que, digamos, no nos enamoremos de la solución y nos enamoremos del problema. Incluso, digamos, ni siquiera nos enamoremos del problema, porque no tenemos muy claro cuál es el problema que hay que resolver. Entonces, la actitud de diseño parte de esta idea de eludir tomar decisiones lineales y convencionales o codificadas ya por la rutina de siempre, porque a la medida en que, y eso es lo que el Design Thinking ha entrado por la puerta principal, a la medida en que estamos en entornos cada vez más complejos, hablaremos de eso después, se trata de crear opciones para escoger, abrir las posibilidades a la multiplicidad y a la diversidad de soluciones. Y hacerlo no desde la soberbia o la grandeza del diseñador o de la persona que tiene el conocimiento, sino desde dar un pasito atrás y decir, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahí fuera. Vamos a ir fuera de la oficina, del taller, del despacho, el get out of the building, es decir, más que decidir con lo que sé, vamos a empezar a explorar y a abrir un foco de diseño en que, comprendiendo y analizando ese caos en el que nos sumergimos y exploramos, empezamos a provocar mediante pequeños prototipos y aprender y testar antes de ejecutar ya con un mínimo de riesgo, con un mínimo de coste y con una mayor potencial de probabilidad. Es decir, hay un entorno de pasar de decidir muy rápido a esto de vísteme despacio que tengo prisa. Es decir, vamos a entrar en un modo de, digamos, de lentitud acelerada. Es decir, vamos a ir poco a poco para luego ir muy rápidos, ¿no? Porque esto del tiempo es una determinante importantísimo de la realidad social y no podemos obviarlo, ¿no? Bien, simplificando, muchos tenemos ideas previas, los que tenemos un interés, una cultura, una formación, un aprendizaje, un gusto por el diseño, entendemos claramente qué es diseño y qué no lo es. Pero claramente hay que dejar claro que el diseño ha dejado de ser solo una profesión o solo un departamento, es más
un comportamiento, un conjunto de metodologías, un conjunto de principios y unos procesos extraños. No es solo estética, no es un relámpago de un día de iluminación, no es solo lo que vemos en un producto, no es ni siquiera la experiencia sensorial que tenemos a la hora de, digamos, percibir la calidad de un diseño por sus aspectos puramente perceptivos, ni tampoco es un elemento, digamos, incognoscible o muy complejo. Al final el diseño es un proceso, aquí tenemos una versión en 5 fases, que hay quien en 6 fases en que la llevan 5, y lo primero que nos dice es, primero, hay una lógica de lo que va primero y lo que va después. Segundo, cada aspecto tiene una parte en la que hay que trabajar con herramientas distintas. Tercero, para pasar a la fase siguiente, no abandonamos la pasada. Como ves, hay muchos bucles de retroalimentación, de volver para atrás. Hay mucha iteración, mucho pivotaje, mucho ir y volver cuando encontramos que hay nuevos elementos a añadir y enriquecer el diseño, porque el contacto con el usuario, el aprendizaje en el prototipo, la nueva perspectiva adquirida en un contexto que varía, nos hace estar permanentemente en un proceso que podemos decir casi de sin fin. Un proceso de diseño podemos decir que lo podemos hacer en 24 o 48 horas o menos, en un sprint, en una actividad muy concentrada para obtener, aunque sea un rápido y borroso primer prototipo que lanzar en beta y probar, o podemos definirlo y después esto requiere, porque hay mucha enjundia, pues un proceso más lento y por lo tanto tenemos que ir con la idea de avanzar, pero con el retrovisor de pensar de que hay cosas que no nos hemos dejado detrás y que volvemos a volver a retomar. Hay una frase que me gusta mucho de Frank Gehry, el famoso arquitecto, que dice lo siguiente, que es que nunca te enamores de la primera idea o no te quedes congelado en ella. Es decir, hay que estar con la mente abierta y con la mente receptiva y con la mente en colaboración continua para que efectivamente podamos no quedar atrapados en aquella primera idea que nos pareció genial, pero que realmente no es ni siquiera la única ni la mejor solución. Abramos las otras perspectivas y volveremos incluso a retomarla modificándola después. Como veis en este pequeño gráfico, es un poquito borroso porque lo pirateé de por ahí, realmente lo que nos viene a contar esta metodología es que nuestra expectativa respecto a la realidad, y esto nos remite mucho a esta situación que estamos viviendo de anormalidad o históricamente no vivida por el conjunto de la humanidad como estamos viviendo ahora, es que hemos estado siempre en un entorno donde tenemos expectativas de que las cosas son predecibles, lineales, cognoscibles, verificables, digamos, sobre patrones establecidos, en definitiva, manejables o manipulables o gestionables. La realidad, y a medida que nos entramos en entornos, digamos, poco estructurados, poco borrosos, o digamos ambiguos, es que normalmente estamos en modos cíclicos, en modos complejos, en modos, como veis, de bucles y de iteraciones, y donde al final del camino, o cuando llegamos a una situación que nos parece que es la adecuada, la que funciona, la que crea valor, cuando miramos hacia atrás y unimos los puntos lo entendemos, ¿no? Esta idea de que el itinerario una vez recorrido, el camino una vez hollado, construye una vereda que otros pueden seguir o que incluso, aunque el tiempo lo borre, tiene una trazabilidad comprensible de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Bien, aquí tenemos también otra forma de ver las distintas fases, y aquí sí me gusta ver un poco la idea de que, como veremos después, la idea de estar muy conscientes del proceso tiene que ver con entender el punto de partida, identificar y definir el reto que queremos abordar, cuál es la dimensión que queremos trabajar, ver cómo abrimos las posibilidades para luego concretar algunas de ellas y definir lo que llamamos un punto de vista. Entramos en un modo, digamos, de creación y de ideación y diseño, la parte más creativa. Ahora no he hablado de la creatividad. Como veis, la creatividad es solo una parte central, importantísima, pero el design thinking y la innovación no es solo echarle pensamiento lateral o el out of the box o todos los elementos de las tormentas de ideas y de apertura. Esa es una dimensión central, pero tiene que estar precedida por una fase de entendimiento y comprensión profunda y seguida de una fase de prototipado rápido, de menos a más, para aprender gradualmente en contacto estrecho con los usuarios o clientes, ¿no? Bien, a ver si esto... Vale. Esto nos lleva a que... Sí, un segundo, sí.
a que la idea de que el diseño es un proceso, como veis, y lo vamos a definir muy rápidamente, que va en bucles y en iteraciones continuas, ¿no? Ups. Del diseño convencional hay un salto cualitativo y, digamos, paradigmático al design thinking, que, como veis, pasa de los individuos a los equipos, de los productos limitantes o físicos o tangibles a todas aquellas dimensiones virtuales, experienciales, sensoriales y de vitalidad, y de una dimensión que originariamente era sobre todo una síntesis entre la parte de ingeniería o de arquitectura o de, digamos, de estructuración del conocimiento mediante herramientas visuales y comprensibles, y la parte artística, ¿no? Esa triple dimensión que hemos estado hablando antes de tecnología, negocios y humanos, ¿no? Entrándole ya más en detalle, en los minutos que nos quedan, vamos a ir rápidamente a hablar de que el objetivo de cualquier circunstancia, sea de un producto, de un servicio o de un problema, es entenderlo, identificar evidencias, trabajar sobre hechos, sobre contrastes verificables y áreas de oportunidad para idear soluciones. Y lo hacemos en un entorno de pensamiento, de acción reflexiva, creativa, colectiva, para, subrayo, modo descubrimiento, exploración, aprendizaje en un trabajo de observación y comprensión profunda y contacto con el cliente, ¿no? Hay 6 principios fundamentales del Design Thinking que lo tenéis, esto viene de la gente de IDEO y de la Escuela de Stanford, que lo tenéis ahora vemos algunos de los manuales o herramientas que podéis bajaros gratuitamente, pero tiene esos 6 aspectos centrales que hay que tener siempre en la cabeza, porque más allá de las variantes que cada uno pueda tener y que uno puede ir aprendiendo, no perder la perspectiva de sí son fundamentos y columnas de todo el proceso, ¿no? Primera, ya lo hemos dicho, enfocarnos en los valores humanos, en los digamos, segmentos concretos de la población o comunidades o poblaciones específicas, gente que tiene un problema o una pasión, un pain o un gain concreto, y para diseñar sea un producto, una oferta, un modelo de negocio, cualquier cosa, trabajarlo en un modo de retroalimentación. En los dibujitos que hay aquí, como veréis, hay muchas cosas, yo voy a ir rápido, no lo vamos a tener cada uno, pero ves que hay ya herramientas o concreciones de cómo hacer este salto del yo al otro y de los otros a los otros, y la forma, digamos, observacional y central que adquiere la dimensión humana del diseño, ¿no? La segunda es la de no lo digas, muéstralo. Precisamente el que Verity está hoy aquí con nosotros, precisamente para ver cómo lo que estamos haciendo en una hora, que es, digamos, de yo contar cosas, escuchar y luego comentarlas, pues ya lo va a llevar a algo que en una sola página, en un solo lienzo, nos permite entender mucho más, con la idea de que una imagen vale 1000 palabras, aunque una palabra nos evoque 1000 imágenes. Son las dos cosas. Y aunque la palabra nos es imprescindible, la comunicación visual da impacto, da pregnancia, da ilustración y recuerdo, y por lo tanto permite contar historias que motivan e implican a los actores del diseño informado a ponerlo en marcha. Tercer aspecto, la colaboración radical, ¿no? Radical en el sentido de permanente, ir a las raíces. No se trata de reunir gente por reunirla, o no se trata de que haya muchas personas en la sala o en el proyecto, sino es la diversidad, es la procedencia, es las trayectorias, es los puntos de vista, es la conversación más que el diálogo, es la construcción creativa única en un momento de personas que están trabajando con un propósito y con una metodología compartida, y eso hay que vivirlo para entenderlo, y una vez uno entra en este territorio se da cuenta de lo solos y limitados que somos intentando resolver problemas por nuestra cuenta. Por lo tanto, colaboración radical, 360 y todo el tiempo, aunque haya momentos de recogimiento y de reflexión individual como los que podemos estar viendo en estos momentos, pero la colaboración es el eje central de la calidad del resultado final. Cuarto, el mindful, el estar consciente del proceso. ¿En qué fase del proceso estamos? ¿Cómo es el conjunto del mismo? ¿Por qué retrocedemos ahora? ¿Qué método debo utilizar en esta fase? Y siempre en esta idea de cerrar, abrir, es decir, y hacerlo tantas veces como sea necesario, y a veces incluso forzando la máquina, porque no darnos por satisfechos, aunque parezca que ya tenemos el ajá definitivo, ¿no? Cultura de prototipos, algo que viene también de otro mundo, el mundo más manufacturero, más de laboratorio, más de ingeniería, de túnel de viento. Pues el mundo del diseño lo he incorporado ahora con lo digital y con lo efímero de borronear y dibujar y volver a borrar,
digamos, lo que se trata es visibilizar, tangibilizar y validar las ideas y los proyectos a lo largo de distintas fases del proyecto, pero sobre todo en la fase final, donde es en la interacción, en que el usuario pueda, con sus manos, con su dedo, con entrar dentro, con llevárselo a su casa y usarlo, la cosa, pues puede efectivamente darnos un feedback de cómo esa posibilidad de solución encaja en su modo de vida, en su modo de estar, en su modo de percibir las soluciones que él es el que puede validarla como adecuada, como representativa de su segmento o de su grupo o comunidad de interés, ¿no? Sexto, incita a la acción. Ya lo dije al principio y creo que subrayar esto es importante. Se trata de hacer, de pensar en la acción o de hacer en el pensar, ¿no? Esto nos lleva a algunas conclusiones de esta parte, que sería, digamos, esta forma de pensar actuar como colaborativa, como abductiva. Ahora lo veremos muy rápido. La idea de abductiva es que el pensamiento de diseño es un espacio entre el pensamiento analítico y racional y entre el pensamiento creativo e intuitivo, y está en ese espacio borroso, liminar, de la zona de no estar ni suficientemente, digamos, fuera de la realidad, ni suficientemente imbuido por la realidad conocida, rutinaria o parcialmente percibida. Ahí es donde aparece ese modo abductivo, ese modo de múltiples opciones de exploración, de que las ideas tengan sexo y posibilidades de enriquecerse colaborativamente, y en modo experimental donde se da las posibilidades de avanzar, ¿no? Bueno, está claro que eso requiere un modo personal de trabajo, un compromiso de utilizar las herramientas de forma, digamos, artesanal, pero al mismo tiempo audaz, probarlas, aprender con ellas, manejarlas de forma consciente y tener un pensamiento muy integrativo, muy digamos, de entender la complejidad de algo que, no, aunque lo veamos simple, no lo es. Una bombilla, un reloj, una mascarilla, un tubo de oxígeno, parece una realidad que existió siempre ahí, y todo lo que existe alrededor nuestro, excepto la naturaleza, ha sido diseñado, mal o bien, en un momento adecuado, o se nos ha quedado inútil, y por lo tanto el rediseño, el entender que el diseño no es una acción unilateral de alguien que sabe, sino una acción constructiva del ser humano. Estamos aquí como humanos porque empezamos a manipular herramientas y a imaginar mundos posibles, y eso nos ha llegado hasta aquí, y la ciencia se ha ido construyendo precisamente a partir de modos verificatorios y experimentales de tener elementos creativos y luego contrastarlos con las disciplinas fuertes de la física, de la química, de la ingeniería, de todas las tecnologías, ¿no? Bien, aquí está lo que estaba comentando antes del espacio intermedio en pensamiento analítico y pensamiento intuitivo, y mirando mi reloj, estoy exactamente en el tiempo que quería estar. Estamos en la primera media hora, un poquito menos del tiempo que quería dedicar a esta parte del fundamento de Design Thinking. Y bueno, como veis, esto que os he contado es todo lo que hay que saber para empezar a trabajar. Si estuviéramos en un modo de taller de 4 horas, que es lo mínimo que yo necesito y creo que todos podemos disfrutar, lo hemos tenido recientemente y lo volveremos a tener en breve, para hacer cosas con las manos y hacer cosas con las herramientas de Visual Thinking, de prototipado rápido, y con las manos incluye pantalla, obviamente, pero incluye también pues limpiapipas, o incluye también piezas de Lego o juguetes para construir y manipular y hacer cosas que nos permitan aprender la realidad con H intercalada en su dimensión fáctica, en su dimensión sensorial, en su dimensión de realidades que podamos poner en manos de los usuarios y clientes y puedan, a modo de maquetas, a modo de primeros borradores, digamos, reconvertir, rediseñar y ayudarnos a entender cuáles son sus dolores y cuáles son sus deseos o cuáles son sus expectativas de analgésicos para esos dolores o cuáles son sus euforizantes o energizantes para mejorar la satisfacción, la belleza con la que utilizan las herramientas que les proponemos. Bien, entonces, llegado aquí, vamos a pasar al punto 2 de la agenda, que es por qué hoy el Design Thinking en la sociedad post-COVID-19. Bueno, aquí he robado de algún sitio, pues no me acuerdo de dónde, esta idea de que, vale, estamos en un nuevo mundo, llevamos estando en un nuevo mundo desde hace mucho tiempo. En 2011 escribí un librito que se llamaba
que está publicado y agotado, pero está en PDF y lo podéis encontrar con la publicidad telefónica, pues se editó en 5 días, que se llamaba Las 3 R de su negocio: repensar, rediseñar, reemprender, y ya estábamos hablando desde esa época de la gran crisis, de la gran recesión, de que estábamos en un nuevo mundo. Habíamos entrado en un mundo donde los cambios disruptivos en la tecnología, en la globalización, en los aspectos de la transformación de las economías y de las empresas, nos estaba llevando a unos nuevos paradigmas de sostenibilidad por un lado, pero también de superar la desigualdad, la confrontación y los problemas tradicionales de supervivencia de las sociedades. Y eso la economía tenía que dar una respuesta más allá de los modelos convencionales. Entonces ahora esto se ha precipitado con la pandemia, se ha precipitado en el que nos pone como humanos en un nuevo espacio, y precisamente después de esta gran recesión y esta gran reclusión asimétrica en que estamos ahora entrando en desescalada, mientras esperamos a que lo que ahora toca, que es que como nunca antes en la historia tantos científicos están trabajando en la vacuna o en las medidas paliativas o inmunológicas, y donde la convergencia triple que ya existía y ahora está trabajando al 100% de la bioingeniería, de las tecnologías de la información y las nanotecnologías, hacen su aportación esencial. Nosotros, el resto de los humanos que estamos en nuestro día a día, en nuestras casas, en nuestros trabajos en remoto, en la espera de poder volver al mundo que dejamos atrás y que empezamos a tantear desde la virtualidad, y esperamos que hay que prepararnos para lo mejor, para lo peor, haciendo lo mejor cada uno desde su lado y afrontando que entramos ahora en un territorio desconocido, lo que ya algunos llaman una panrecesión socioeconómica global. No voy a entretenerme en las cifras de macromagnitudes, de descenso del PIB, de aumento del desempleo. Están ya ahí, las previsiones y escenarios los tenéis, hay una abundancia enorme de información, y lo que nos reta ya no es como miembros de un país o de una ciudad o de una cultura, es la especie humana la que está en estos momentos en reto, y de lo que toca además es entrelazarlo con lo que ya venía y no se ha quedado quieto, aunque ha mejorado los índices, como sabéis, de emisiones de CO2, que es el abordaje de la crisis climática del planeta Tierra. De ahí que la resiliencia y los recursos a poner en una salida verde, en una green recovery, están ahora más al día y son más importantes que nunca. Y ahí el design thinking tiene algo bastante que decir. La nota nueva normalidad viene a decirnos que este término que ya se acuñó en anteriores crisis y ahora está siendo utilizado por gobiernos, por expertos, etcétera, nos viene a decir que sí, vamos a volver a una normalidad humana, pero esa normalidad va a ser bastante nueva y en algunos casos ya estaban ahí muchas de las señales que ahora aparecen como evidentes o como mandatorias o como duraderas, ¿no? Hablamos ya antes de la volatilidad, de la incertidumbre, de la complejidad, de la ambigüedad del mundo ubica, y ahora veis cómo todo se ha acelerado, cómo todo se ha extendido, cómo todo paraliza más de lo que pensábamos que iba a paralizar, cómo ahora hay que poner la maquinaria, las maquinarias, los procesos en marcha y hacer un entorno donde la complejidad y la incertidumbre es aumentada y extendida. Y lo hacemos además en un contexto único en la historia de la humanidad, que es que estamos hiperconectados, saturados de información, de la buena y de la mala, y en un entorno que, sin entrar en mayores matices, hay una enorme inestabilidad política y un repliegue de los liderazgos de los actores que creíamos o pensábamos que sabían lo que podían o querrían hacer, y que ahora, pues, a poquito que atendamos las noticias y sin hacerles demasiado caso y atención porque nos despistan de lo esencial en muchos casos, pues vemos que hay un repliegue en muchos casos, y en lo que nos afecta a nosotros, pues los titubeos dentro de la comunidad económica europea, de la Unión Europea, de los liderazgos de Estados Unidos o de China, en fin, de todo lo que desde el punto de vista político y geopolítico está llevando pues a un repliegue de una globalización que en principio era imparable y exponencial, y ahora estamos en procesos casi de repliegue y de cortacircuitos en las cadenas de suministro y de repliegue a modelos más, digamos, aislacionistas, llamémoslo así, ¿no? Bien, yo en un post que puse hace unos días, incluso un artículo muy bueno de un colega de la Universidad de La Laguna, hablaba de que el COVID ha aparecido como una bandada o varias bandadas de cines negros. Sabéis que el profesor Taleb escribió un fantástico libro hace unos años que se llamaba
el Cisne Negro, y que venía a contarnos esto de situaciones o sucesos de alta, digamos, de muy baja probabilidad, de alta incertidumbre, de gran impacto, no esperados y que trastocaban y desbarataban las convenciones, ¿no? Bueno, ahora el COVID, ese bichito, esa cosa que está circundando por ahí y cuyo imagen le he robado a Verity Harrison y la he puesto, ya habéis visto por ahí un par de veces, porque nos la hizo en una presentación hace poco, pues viene a actuar precisamente como eso, es decir, como múltiples escaladas de sucesos que no sabemos qué va a ocurrir mañana, cómo van a ser los posibles rebotes o vueltas de nuevas situaciones pandémicas. No sabemos todavía qué van a hacer todos los gobiernos. Hoy mismo la Unión Europea está decidiendo cómo va a normalizar los corredores o las aperturas de espacios aéreos o las conexiones entre los países miembros para permitirnos empezar a estructurar la apertura turística. Es decir, cada día nos encontramos con un entorno borroso, viscoso, fluido, inesperado, inescrutable, difícil, es decir, un espacio desgraciadamente muy propicio para pensar y actuar en modo design thinking, ¿no? Esto nos lleva también, y cogiendo el texto de un fantástico informe que está por ahí también comentado, del Board of Innovation, una consultora de colegas europeos, en la que emitió un informe y que ha extraído algunos textos interesantes sobre lo que llamamos una nueva economía del bajo contacto físico, ¿no? del low contact, ¿no? Pero esta nueva economía, que comentaremos ahora brevemente, nos lleva a la idea de que esto solo va a ser posible con el apoyo de la alta tecnología, y yo añado, y creo que es obvio, con una alta conexión emocional, o con lo que ya algunos llamaban la emergencia o la exigencia del altrocentrismo. Es un palabra, no creo todavía que esté aceptado por la Real Academia, sí en algunas terminologías anglosajonas, pero lo que nos viene a contar es que del egoísmo a la ingenuidad, digamos, del todos somos solidarios en todo momento y hacemos lo que sea por los demás, que no siempre es así, nos planteemos este altrocentrismo como un mí, un yo multiplicado por un we. Es decir, yo cómo aporto, cómo comparto valor o cómo creo valor con los otros y juntos creamos un valor superior. Esta idea, una vez más, de la exponencialidad, de lo colaborativo, de lo co-creativo. El co del COVID tiene también un elemento de covida y tiene un elemento también de muchos co, de construcción, de colaboración, de convergencia. Estamos en un momento donde, además del reconstruir, reconvertir, reimaginar, rediseñar, etcétera, el momento del co. Y por lo tanto, tiene mucho sentido esto del el yo con los otros, o de los otros que muestran lo mejor de mí mismo, o la posibilidad de hacer cosas superiores conjuntamente. Bien, vamos a hablar entonces de 10 cambios relevantes y 3 retos para la Canaria post-COVID. Por supuesto, no está todo aquí. Hay muchísimas más cosas que saldrán en la conversión posterior. Es mi deseo y mi esperanza. Están saliendo de mucha gente que está pensando y compartiendo sus pensamientos, pero creo que esta mirada mínima de cambios relevantes del ámbito global, no solo de Canarias, porque Canarias seríamos una fortaleza y un santuario a proteger y a expandir y a abrir gradualmente y con responsabilidad hacia nuestros visitantes que dan vida a gran parte de nuestra economía, pero no de cualquier manera, no en cualquier momento y no poniendo en peligro la vida de nuestras personas y de nuestros ecosistemas. Con lo cual, esta dimensión de lo global y lo local, la escala grande y la escala pequeña, es un espacio fantástico para aplicar las metodologías de pensamiento de diseño. Bien, la economía low touch, como he dicho antes, ha llegado para quedarse, y eso supone nuevos hábitos de abajo arriba y nuevas regulaciones de arriba abajo que conforman nuevos hábitos. Y está ya basada en una interacción reducida de bajo contacto cercano, esta idea mal traducida del contacto social. Ya la hemos corregido lingüísticamente y dice, no, contacto social tiene que haber. Lo que no puede ser en la proximidad física, en el contacto, digamos, tradicional al que estamos acostumbrados, por lo menos de momento, porque las medidas de viaje y de higiene y de, digamos, de evitar la volatilidad saltarina que tiene el COVID en estos momentos, más allá de su tasa de mortalidad, solo puede ser bloqueada por la ciencia, y mientras tanto es el bajo contacto humano físico el que puede ponerle coto, como estamos viendo en el aplanamiento de la curva, ¿no? Esta disrupción va a cambiar muchas de las cosas que hemos vivido en el tiempo. Ahí tenéis un ejemplo y veremos algunas más.
y mientras que la gestión de la crisis sanitaria es la prioridad número uno, y vamos a ver efectos de ondas a medio y largo plazo, y hasta que hay una vacuna o inmunidad colectiva, y se está acelerando como nunca en la historia en que esto sea posible, el escenario base en el que nos vamos a mover, más allá de que ya han aparecido múltiples escenarios económicos o hipótesis más optimistas o más pesimistas, depende del estado de ánimo o de la orientación al miedo o a la exuberancia optimista y creativa, digamos, mi recomendación es que mantengamos un nivel de agnosticismo, porque aunque va a haber réplicas y va a haber una disminución en las disrupciones tan profundas como hemos vivido, va a haber cambios claramente en la forma de trabajar y vivir en los próximos 2 años, que irán más allá incluso de esta normalidad transitoria hacia una nueva normalidad que solo atisbamos a ver, ¿no? Muchas de las cosas que ya se están evaluando y vislumbrando nos apuntan a que hay una parte importante que volverá a la normalidad. Ahí hay un ejemplo en inglés de algunas cositas. Otras que rápidamente nos van a parecer normales, ya nos están pareciendo normales. Nos parecen normales. Ya antes veíamos una persona con una mascarilla y nos parecía un japonés perdido en Tokio en medio del foggy, de la polución. Ahora ya pues nos parece lo más normal estar incluso con amigos o colegas con las mascarillas, como tiene que ser, ¿no? Y otras que no nos harán sentir tan normal, nos parecerán que nos retan como sensorialmente como seres humanos y estaremos pensando, pues a mí no me va, pues yo no me siento bien, pues yo no, por mucho que mi razón diga que sí, mis emociones, mis sentimientos dicen que no, esto no me gusta, ¿no? De los cambios que van a ser en muchos ámbitos, y tenéis ahí un abanico de por dónde van a ir muchas de las cosas, yo me he detenido conjuntamente con el informe de Board Innovation en 10 cambios del comportamiento humano que me parecen los que, desde una perspectiva de design thinking, de una perspectiva de exploración y a tener en cuenta en cualquier proyecto, en cualquier producto, en cualquier servicio, en cualquier emprendimiento, en cualquiera de los negocios existentes que tienen que repensar, rediseñar y relanzar sus negocios con modelos de negocio que ya no van a poder ser igual que los que antes, con otros costes, con otras propuestas de valor, manejando otros recursos, haciéndolo con otros partners o colaboradores, quitando y desarrollando nuevas actividades, haciéndolos en multicanalidad y con un tipo de vínculo claramente vinculado a esta parte de menos presencial, más distancia, más cautela y más comunidad, y al mismo tiempo con una expresión de todas esas decisiones que ya se están tomando en los balances y cuentas de resultados de los negocios, en que los costes serán otros en su estructura y dimensión, y las fuentes de ingresos dejarán de ser en muchos casos la penuria de tesorería, la caída de ingresos ya está aquí y de forma muy fuerte, para digamos, retomar esos modelos de ingresos y de monetización, vamos a tener que usar mucho ingenio y mucha creatividad y mucha prueba y error, o dicho de otra manera, mucho design thinking. Dicho esto, me gustaría también insistir en que todo esto va a hacerse también en un entorno donde la sostenibilidad y, digamos, el sentido de ir más allá de la propia cuenta de resultados para conseguir tener un impacto duradero en la sostenibilidad social y ambiental va a ser determinante, va a ser lo más importante. Digamos, las políticas europeas, las políticas que los economistas están, digamos, más allá de su procedencia ideológica orientando, es que claramente la dimensión ambiental y la dimensión ecosistémica va a predominar en las políticas públicas y en las buenas prácticas de las mejores empresas que quieren salir adelante. Volvamos entonces a esos 10 cambios en el comportamiento humano. Ahí tenéis algunas que son obvios, se están discutiendo hoy mismo en la Unión Europea, otros son percibidos y por lo tanto están acelerando la necesidad de apoyos personales por el incremento de la soledad, de la ansiedad, de la depresión, el miedo de todos nosotros. Los mercados están asustados, las personas estamos asustadas, la confianza está dañada en la higiene y en el contacto. Esto provoca tensiones y conflictos crecientes en múltiples niveles. El nivel de desempleo global sin precedentes, cómo vamos a ayudar a las personas que ya han perdido empleo o que lo van a perder o que van a descontinuar por voluntad propia o porque no puede sostenerse la forma que tenía su pequeño negocio, su trabajo autónomo, y el trabajo en remoto y la recogida, entrega a domicilio y el contacto más restringido con las generaciones mayores, en la cual me encuentro, pues van a ser elementos clave.
hay dos aspectos que no quiero dejar para el final, o que están ahí. Es algo que ya venía haciendo, es decir, nuestra identidad profesional está en transición. A eso le estamos dedicando mucha energía a un grupo de profesionales a través del Next New Work, que es una iniciativa que empezamos hace 2 años con mi compañera Tania, y que a través de retiros y de elementos de convivencia intensa, presencial, ahora lo haremos en otras modalidades también, pues nos está permitiendo entender esto de que somos algo más que lo que pone nuestra tarjeta profesional. Yo soy ingeniero, soy economista, soy profesor, soy empresario, pero soy otras cosas, incluso para mí y para los que me rodean, más importantes que lo que pone mi tarjeta y mi currículum. Esta nueva identidad ahora es el momento de enriquecerla, de mostrarla, de compartirla y de convertirla en una fuente de satisfacción, de solidaridad y de sentido de comunidad en los momentos que nos toca social y económicamente vivible. Y por último, el valor de los consumidores de inmunidad certificada. Es decir, hay una gran discusión, estoy en varios foros y colaborando en varios proyectos, donde todo este tema de las aplicaciones de trazabilidad, de los pasaportes de entrada o que nos van a permitir ir por corredores o en entornos de aseguramiento mediante tecnologías blockchain, mediante tecnologías Bluetooth, para garantizar la veracidad de la información y la protección frente a los contactos, que es la fuente de transmisión, como sabéis, principal. Entonces, hay un riesgo también de elementos de exclusión, de elementos de no integración de personas que se puedan quedar fuera de los circuitos de seguridad, y por lo tanto es un momento importantísimo de considerar la importancia del valor de la información, de su certificación, del compromiso personal y de las oportunidades y retos que se plantean para cualquier oferta de productos, de servicios, de contenidos, para facilitar que esto suceda de forma comunitaria y de forma exponencialmente creciente, de forma que la mayor parte de la población esté en las mejores condiciones para enlazar con la difusión masiva de las vacunas. Bien, aquí hay 10 tendencias tecnológicas a observar en la pandemia COVID-19. El World Economic Forum tiene un magnífico informe sobre esto. Muchas de ellas ya estaban aquí. Yo me detendré a lo mejor en 2 o 3 que claramente han cogido el mando. El shopping online, los robots de reparto ya están por todos lados. Los pagos digitales y sin contacto los estáis viendo. El trabajo en remoto es la nueva normalidad laboral. Por supuesto hibridada con lo presencial, pero donde lo que antes pensaba que pertenecía a una minoría de frikis o de millennials o de compañías startuperas, ahora es prácticamente todo el mundo ha entendido que una gran parte del trabajo no requiere ir de nuevo 5 a la oficina, no requiere que estemos todos juntos, permite y habilita y también crea nuevos problemas de trabajar en aislado y de sincronía en el remoto y en la calidad de los sistemas, pero esto mismo que estamos haciendo ahora pues nos da una idea, junto al aprendizaje a distancia, del enorme espacio de oportunidades y de retos y de trabajo que hay en todo este entorno. La telesalud, el ocio online, las cadenas de suministro inteligentes y con Internet de las cosas, la impresión 3D, que ha empezado a emerger como algo marginal para convertirse en una fuente artesana de producir de forma distribuida y rápida y aditiva mascarillas, tubos, etcétera. La robótica y los drones, y el 5G y las tecnologías de la información como aceleración y volumen incremental. Bien, nos quedan 10, 15 minutitos, voy a ir un poco más rápido en esta parte final. Volveremos a algunas de estas cosas después en la conversación, y yo he intentado, y humilde y no sin afán de cerrar el tema, sino a raíz de abrirlo, centrar lo que me parece, y en conversaciones que he tenido con muchos otros colegas, los 3 retos que se enfrenta Canarias en el post-COVID junto a otras comunidades. Primera y más importante es la recuperación como ciudad civil, la recuperación de la salud, de la confianza, de una comunidad inclusiva, de una comunidad que ha soportado razonablemente bien, y con 140 y pico personas fallecidas, no es para echar voladores, pero claramente el aislamiento, digamos, los primeros atisbos que se corrigieron muy bien en el Hotel de Adeje o en los primeros confinamientos de turistas en La Gomera, y la respuesta inmediata del sistema de salud pública y en colaboración con el privado, pues han hecho que muchas de las decisiones tomadas tenemos una muy baja tasa digamos, de mortalidad y de infección, ¿no? Pero hay muchísimo por hacer en restablecer vínculos, en trabajar
bajo una misma tormenta, y aunque sean diferentes barcos, porque son diferentes islas, y dentro de cada isla hay ciudades y territorios y personas en distintas condiciones, hay que buscar estos elementos de recuperación y de mejora de los vínculos y de los lazos y de las redes de comunidad basadas en la solidaridad inclusiva. Segundo aspecto, y en paralelo, y mientras esto lo vamos construyendo, qué duda cabe que la reconstrucción de la economía en su conjunto, y nunca tanto como ahora, pasa por una salida inteligente del cero turístico al que hemos llegado, ¿no? Es decir, de pasar de máximos a cero en menos de días ha sido una labor extraordinaria del sector y de todos los operadores, pero ahora hay que ver cómo y de qué manera salimos de esta situación sin pensar de que todo va a ser fantástico, estupendo y que vamos a reinventar el turismo de una tacada. No lo habíamos hecho en mejores condiciones de comodidad, pero sí ver lo que las ventanas que nos combina al mundo, nuestros puertos y aeropuertos, nuestro transporte de mercancías y entrada de viajeros y entrada de información y de contacto, es lo que hace que la economía interior, la economía de mercado y de recursos locales tan importante en estos momentos, se combine de forma inteligente, ¿no? Para producir quesos hoy en Teror hace falta que haya demanda turística. Para que los almacenes y la distribución física de los mayoristas y las tiendas puedan, digamos, trabajar en condiciones reales, hace falta la ampliación del mercado turístico. ¿Cómo y cuándo y de qué manera? No es el momento de este webinar, pero es una parte fundamental. Y por último, lo que dije ya antes, esta salida tiene que hacerse en un contexto de reconversión verde, de transición energética, de restablecimiento y manejo inteligente de las redes de suministro de agua, de información y de bajas emisiones y, por supuesto, de recuperación y mantenimiento de nuestros ecosistemas, que es el gran recurso de nuestra actividad turística, que es el gran recurso de nuestro elemento diferencial, como dije antes, como fortaleza que nos protege y como santuario al que dejar el legado de las generaciones que nos precedieron y mantenerlo vivo y mejor para las generaciones futuras. Porque habrá además próximas pandemias y la mejor forma de afrontarlo va a ser esta reconversión verde e inteligente de nuestro tejido, ¿no? Bien, concluyendo ya en estos últimos minutos, voy a ir muy rapidito dando algunas pistas de las herramientas y consejos para abordar los retos que nos vamos a plantear, cada uno en su lado con el Design Thinking, y abrir la conversación inmediatamente después. Como veis, en Design Thinking tenemos lo que llamamos un toolbox, una caja de herramientas, y esas herramientas son muchísimas. Es decir, podríamos estar hablando de un mínimo de manejar 10 herramientas, pero podemos hablar de 50 herramientas disponibles ya y gratuitas y de uso fácil para ponerte a trabajar con ellas, unas más complicadas que otras. Por lo tanto, no es por falta de herramientas por lo que vamos a tener problemas a pesar de trabajar con Design Thinking. Es al revés, es qué herramientas usamos, cómo las usamos, cómo desarrollamos maestría, cada uno la suya, viendo cómo las usa en cada momento, ¿no? En el espacio del problema, como hemos dicho, ¿no? O en el espacio de las soluciones. Esas herramientas pueden ser utilizadas de forma indistinta en cada una de ellas. Hay unas que son más proclives a la fase inicial, pues las entrevistas cualitativas de descubrimiento abierto, o el mapa de empatía, otras de observación con la parte, digamos, de inmersión profunda en el contexto de usuario. Luego tendríamos todas las partes de ideación, todas las partes, digamos, de instrumentos de herramientas creativas, con los POSIT, con las lluvias de ideas y con el juego visual y el trabajo colaborativo. Luego tendríamos toda la parte de prototipado y testeo, que es bastante más compleja esta última si queremos tener elementos estadísticamente significativos, pero aprender a testear, y con las herramientas de testeo que hay en múltiples publicaciones, pues lo ideal es empezar a coger las más sencillas, las que nos dan, digamos, herramientas para testear cosas de forma muy rudimentaria y muy, digamos, en fase borrosa, para ir puliéndolas en aquellos elementos que ya requieren un mayor nivel de diseño estructural o elementos más próximos a la realidad final del producto o del servicio, ¿no? Aquí tenéis en la parte final de la diapo 5, hay muchísimas más fuentes gratuitas, todas ellas, y algunas muy recientes, para poneros a trabajar y practicar. Porque mi consejo es que teoría la justa,
hay suficiente, pero lo importante es que empecé a manejar, a trastear, a coger pequeños proyectos, pequeñas posibilidades y utilizar herramientas muy sencillas. Hay la mini guía que tengo aquí a la izquierda del Bootleg Camp de IDEO y de Stanford, está en inglés y traducida y en gratuito y en PDF, y ahí tenéis lo básico para arrancar. Lo último y más sofisticado es la propia guía de campo que IBM ha desarrollado para su compañía y todo su equipo de trabajo. IBM está trabajando de forma extensiva en todos sus proyectos innovadores y corporativos con su propia guía de campo de Design Thinking. O sea, desde lo más que podemos hacer en un colegio de párvulos hasta lo más sofisticado en una corporación mundial, el Design Thinking está al alcance de todo el mundo. Y luego lo vemos en un contexto educativo, en un contexto, digamos, de descripción de herramientas o en un contexto más corporativo o de cómo trabajamos en proyectos de alto rendimiento innovadores con herramientas de otras procedencias, como pueden ser las herramientas Agile o las herramientas Lean o las herramientas de Scrum y, por supuesto, teñidas de esto que llamamos de forma más genérica el Design Thinking como una parte conceptual y transversal a cualquiera de los focos o modos de trabajo concreto. Bien, volviendo al esquema principal, yo creo que es obvio que no se trata de esto y lo otro. Hay momentos en que lo que tenemos es que trabajar sobre la eficiencia y sobre los proyectos maduros y sobre la certeza de lo que no funciona y explotar esas actividades y por lo tanto hacerlas crecer porque ya las manejamos, somos eficaces, tenemos modelos sostenibles que venían de antes y que tenemos que acelerarlo. Se está haciendo y es lo que están haciendo quienes vuelven a su normalidad productiva o emprendedora, pero no olvidar que es aquí, en la fase, digamos, de alta incertidumbre, de búsqueda y de trabajo, digamos, de descubrimiento para ir bajando esa incertidumbre, donde tenemos que tener ese doble carácter ambidiestro de prudencia y de audacia, de exploración para rápidamente llevarla a un modo de eficacia y eficiencia en lo que hacemos, para crecer y volver a generar fuentes de ingresos, fuentes de empleo y fuentes de prosperidad. Pero ahora hay que dar un pasito atrás y atreverse con, digamos, margen limitado para el error, sobre todo para el error sanitario, que debe ser el mínimo posible, pero todos los elementos que en este momento con grados de libertad nos permitan probar el y si sí y el por qué no, y el tener un porqué para un qué y un cómo, poder compartir con otros, el vamos a probar esto y a poco riesgo, a poco coste y con rápido aprendizaje, ver si funciona y poder multiplicarlo y escalarlo, ¿no? Algunas recomendaciones finales, ¿no?, que vuelven al principio en muchos casos, ¿no? Todo tiene sentido si lo vemos del lado de la empatía y de la simpatía, de esa doble condición, de el quitarnos los zapatos y ponerlos en los pies, en los zapatos, en el pellejo, en la textura epidérmica del otro o de los otros, y hacerlo en un modo de simpatía, de que el otro se abre si nosotros no abrimos, de que comprendemos si entendemos lo limitado de nuestro conocimiento, de nuestras capacidades intelectuales y sensoriales para, digamos, compartir la mano que dibuja el posible boceto del posible proyecto desde la perspectiva de usuario, ¿no? Hacerlo en una comprensión del antes, el en y el después de la experiencia del usuario, el famoso Customer Journey o los elementos que explican que no son actos, son procesos, son elementos que empiezan en la mente circunstancial del usuario y acaban en una, digamos, red y de conexiones neuronales que se disparan en positivo o en negativo, mostrando satisfacción y lealtad o mostrando disconformidad y desapego. Si no entramos en esa comprensión y, digamos, descripción y trabajo lento y pormenorizado de estos hitos del itinerario del viajero, del itinerario del usuario, vamos a poder construir productos y servicios poco sostenibles en esa triple o cuádruple dimensión que expliqué antes, ¿no? Ser práctico, concreto, pragmático, y la teoría, ya lo dije antes, son gafitas, nos permiten ver la realidad. No hay nada más práctico que una buena teoría. Lo que estamos trabajando en Design Thinking desde hace años, hemos descubierto en ellos que multiplica nuestros conocimientos de procedencia, nuestros
nuestro conocimiento científico, nuestro conocimiento de formativos, lo que aprendimos, pero ya tenemos claro que en este nuevo escenario de disrupción y de nueva normalidad o no tan nueva normalidad, solo el aprendizaje continuo y la voluntad de perseverar en ese aprendizaje, en la acción, es lo que nos va a ayudar a transformarnos a nosotros como profesionales y transformar nuestros modelos de negocio y nuestros proyectos en compañía de nuestros colaboradores y integrando a los usuarios y a los clientes y consumidores, los receptores, a los que creamos valor o con los que compartimos valor para hacer que nuestras cosas duren y digamos, se sostengan de la manera adecuada, ¿no? Busquemos la experimentación, no la perfección. Concedémonos la libertad de actuar y la flexibilidad de corregir y de equivocarnos y de permitirnos reconocer lo limitado del alcance de nuestras habilidades para hacer reskilling e incrementar lo que no sabemos. Decía un colega que además está aquí presente y me gusta mucho rememorar lo oportuno que es, que lo más interesante, lo más retador es lo que no sabemos que no sabemos. Y eso nos expone al vacío de la ignorancia, al vacío de descubrir que precisamente para ir a la realidad, no con realidades, sino con hipótesis, es la forma efectivamente de falsarlas y descubrir que necesitamos hipótesis más robustas y validadas para confirmarlas antes de convertirlas en grandes inversiones, en grandes proyectos que despilfarren dinero, despilfarren tiempo, despilfarren recursos, ¿no? Visibilizar el pensamiento. Bueno, es lo que Verity nos va a ayudar a entender como conclusión de este taller, de este webinar, y lo compartiremos al final. Le daré la palabra a Verity y la imagen de lo que hemos estado construyendo, y seguramente no lo tendrá acabado al final porque ella pues trabaja de forma muy minuciosa y nos lo ofrecerá en la versión definitiva en los próximos días, y lo publicaremos como un acto de bondad por su parte de compartir sus conocimientos y al mismo tiempo de reconocimiento nuestro por ver cómo multiplica lo que estamos haciendo aquí en este ratito juntos a base de esto, de garabatos, de imágenes, de elementos, de una historia que estamos construyendo entre todos, ¿no? Bien, los problemas, ya sabéis que bueno, son desafíos, y encontrar solución creativa y hacerlo un estado no definitivo, sino de beta permanente, es lo que está en el ADN de nuestro modo de trabajo. Para concluir ya, me gustaría dejar esta última síntesis de lo que en estos días que a ratos y mientras fregaba mi casa o compartía la cocina de los alimentos que estábamos preparándonos mi esposa y yo, o podíamos caminar y oír los pájaros y pensar juntos, me han permitido dedicarle este rato a este agradable webinar que estamos teniendo, y con esta síntesis. Nuestros proyectos, iniciativas, empresas para la sociedad post-COVID-19, los deberíamos hacer con diseños que yo le pondría el carácter de consciente de la responsabilidad que tenemos al estar tomando en 10 días decisiones que van a llevarnos 10 años por delante, hacerlo de forma resiliente y sostenible, en modelos flexibles y de valor compartido, y más allá de competir y estar corriendo por tener la mejor idea, el mejor producto, el mejor servicio, la mejor tecnología, el precio más barato, hacerlo en ese modo holístico, integrativo, en el que ya no es solo centrado en lo humano, sino centrado en la especie, en las especies, en los ecosistemas, que son las formas de vida que se nos han dado o nos hemos dado, y de la cual el diseño es la parte humana que construye aprendiendo de la naturaleza para hacerla llegar más allá. Bien, y son las 11:05 y creo que con mi reloj al lado he cubierto lo que era mi intención y mi voluntad de expresar lo que he aprendido, sé y puedo compartir con ustedes a partir de ahora, y me abro a preguntas, a respuestas y a contribuciones finales en la próxima media hora. Tenéis ahí mi correo electrónico, tenéis ahí mi vínculo de LinkedIn, que es donde yo muestro de forma más explícita mi identidad profesional desde hace años, y muchos tengo la oportunidad de compartir a través de ello y aprender de muchos colegas. Y muchas gracias a las PEC, muchas gracias a Aurora, muchas gracias a Verity, muchas gracias a Pino por invitarme a estar este rato aquí.